Robert es astrólogo, es licenciado en ciencias políticas, quien ha participado en varias entrevistas y conferencias. Creando realidad. Desde este presente todos estamos creando realidad. ¿En qué radica para ti, Robert, la importancia de empoderarnos de nuestra propia realidad, de darnos cuenta que creamos realidad? ¿Por qué es tan importante, Robert? Primero porque es mucho más saludable a nivel emocional el sentir que tienes el control de la situación, por lo menos en las cosas en las que sí que efectivamente tienes el control de la situación, y donde tienes más poder e influencia, ser capaz de amplificarlo. O sea, dentro del mundo externo hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro campo de influencia, que son obvias y objetivas. Pero hay muchas otras donde hay una duda razonable de hasta dónde podemos influir. Y luego, dentro de lo que es de puertas hacia adentro, nuestro nivel de influencia es mucho más alto. Cuando uno, además, investigando, esotéricamente hablando, se va dando cuenta de que hay una correlación entre el orden que hay dentro y lo que acontece fuera, entonces merece la pena investigar cuántas cosas de las que puedo controlar y manejar internamente luego tienen un reflejo hacia afuera. Porque si realmente hay algo de lo que puedo hacer dentro mío con más intimidad, más poder y más libertad, pues conviene maximizarlo, comprenderlo al máximo y desarrollarlo con la mayor eficiencia para luego tener mejores resultados fuera. Y eso me va a dar mucho más poder y mucha más seguridad. Entiéndase poder como la capacidad de hacer cosas, porque prácticamente todos los problemas que tenemos en nuestra vida es porque nos falta poder, capacidad de acción respecto a cuestiones que para nosotros son importantes. Entonces, incrementar nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de conseguir cosas, siempre va a ser positivo, va a hacer que vivamos una existencia mucho más saludable, mucho más efectiva y en definitiva más armoniosa con el resto. Así es. Muy profunda comprensión. Y bueno, a mí me gusta mucho este tema que has hablado en una de tus últimas conferencias de las coordenadas ocultas de la Matrix. ¿Qué nos puedes decir como así una pincelada, un resumen de aquello? Bien, pues hay que entender que hemos hablado ahora de una manera así como rápida de que a nivel interno pues hay más, eh, hay suficiente mundo dentro de nosotros para explorarlo, para cartografiarlo, para entenderlo, para operar dentro de él y merece la pena investigarlo porque hay coordenadas ocultas dentro de nuestra propia psique, o sea, lo que el psicoanálisis de una manera más eh, tentativa y académica intenta averiguar, que es, bueno, qué hay en tu inconsciente, en tu subconsciente y en todas las capas profundas, eso tiene muchísimas consideraciones. Digamos que al igual que tenemos una mente que opera a un nivel superficial para cuestiones que requieren una respuesta rápida, luego poco a poco vamos acumulando ideas o planteamientos de carácter más estructural que sirven precisamente para las maniobras a mayor largo plazo. Lo que ocurre es que en esas capas más profundas de las que normalmente no tenemos acceso puede haber información interesante y a veces contenidos que actúan de forma limitante, véase transgeneracional, véase creencias distorsionadas y sumergidas, véase, en definitiva, todo tipo de quistes o implantes astrales que finalmente condicionan, distorsionan e influyen de una manera negativa en la autogestión interna que tenemos. Lo que buscamos precisamente es comprender esas zonas, limpiar esas zonas, repararlas, armonizarlas, alinearlas con el resto para poder desatascar todo ese poder y si es necesario manejar o cambiar algo de lo que está en la capa profunda, pues tener permiso para hacerlo. Porque si hemos dicho que hay una relación simétrica entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, por lo menos en cierto nivel, pues vamos a incrementar al máximo posible el nivel de control y de eficiencia que tenemos en lo interno para después accionar de una manera mucho más efectiva y eficiente respecto a lo que hay hacia afuera. Entonces, en todas las capas de realidad, sean las internas, sean las externas, hay muchos niveles ocultos, cosas que se nos escapan. Por eso cuando hablamos a nivel espiritual estamos hablando de coordenadas ocultas porque no son perceptibles a través de los cinco sentidos. Sin embargo, las percibimos, aunque sea de un modo superficial o poco académico, cuando decimos que las cosas nos dan buenas vibraciones o malas vibraciones o malas sensaciones o esto me da mala espina o buena espina, ya estamos aludiendo y apelando a contenidos invisibles que de algún modo a través de algún aparato perceptivo estamos captando. Entonces lo interesante es, bueno, si hay un mundo invisible,
vamos a intentar comprenderlo, vamos a intentar conocerlo y vamos a empezar a manejarlo para nuestro beneficio, porque todo el mundo académico, todo el mundo que nos hemos encontrado en las universidades, lo desprecia, lo pone como fuera de juego con todo el daño que eso crea a la humanidad. Exactamente. Sentir más y pensar mejor podría ser como una de las llaves para crear realidad. Incluso te lo enlazaría, diga, sentir más para pensar mejor, porque sentir Justamente. más implica permitir que amplificar una información que estamos captando a través de un órgano que por lo general suele estar capado o muy distorsionado, y la emoción, cuando es fuerte, consigue permear todo tu campo mental, te da información muy precisa y muy práctica para entender dónde estás parado, hacia dónde quieres ir, cuando vas a avanzar en una dirección, si hay vía libre o realmente hay objeciones internas. Te permite calibrar tu nivel de coherencia de un modo mucho más claro, muchas veces, de lo que puede ser el aparato mental. La emoción suele ser más clara. Lo que ocurre es que también hay una inteligencia emocional, o sea, es decir, hay un procedimiento para entender las emociones y es saber leerlas con perspectiva. Algo que sientes en un momento muy claro, luego puede ser contradecido por algo que sientes al cabo de un rato cuando veas las consecuencias. Entonces, hay que testear tus emociones hasta comprender un poco cuál es tu patrón básico. Si, por ejemplo, tienes un patrón básico en el cual te emocionas, te ilusionas muchísimo por algo y luego te decepcionas, pues entonces eso tiene que calibrarse a nivel mental, porque las expectativas son lo que generan esa subida y luego esa bajada. Con lo cual hay que recalibrar las expectativas sabiendo que tu sistema emocional es muy sensitivo y muy sensible en ese caso a la euforia y a la decepción. Si has detectado, por ejemplo, que ese es tu caso, pues entonces tienes que aprender a maniobrarlo para jugar positivamente con ello. Digo, bueno, pues puedo a veces jugar con esa ilusión en positivo e incluso puedo engañarme en algunos casos para motivarme, que es lo que hace cualquier deportista, pues se inventa una historia para luego motivarse más, correr más o hacer lo que sea y lo utilizas a tu favor sabiendo en todo momento que estás jugando con tu propia mente para que vaya a favor de tus objetivos. Entonces sí, sentir más siempre es una buena solución para pensar mejor. Exacto. Siempre en el clavo, como siempre. Eh, entonces, cuando fluimos y creamos realidad, es como que tuviéramos todos los controles del juego, ¿no? Es como que O por lo pudiéramos. menos más, por lo menos más. Esa es la idea, aprender a desenvolvernos en lo emocional, sobre todo, creo yo, en ese control, en esa inteligencia emocional y equilibrar con la otra parte, ¿no? Que es como la parte racional, la parte de fluir, la parte de sentir, de crear. Bueno, hablemos del subespacio o el mundo astral, que es como tan emocionante y sé que es un campo en el que te desenvuelves por excelencia. La exploración espacial entonces es hacia adentro, Robert. En gran parte sí, sobre todo porque hay menos límites burocráticos que en la exploración externa, es decir, para moverte hacia otro país pues es costoso en términos de tiempo, dinero, energía, logística. En cambio, la exploración astral es gratuita, simplemente necesitas estar razonablemente descansado y proyectarte, o lo mismo, una proyección en imaginación que puede ser equivalente. Y lo que uno va entendiendo a medida que va haciendo exploración astral espacial, en el sentido voy a buscar espacios, voy a buscar lugares, voy a buscar emplazamientos, es que lo que nosotros estamos captando desde el mundo astral es energía. Al igual que en este plano, en el mundo astral se hace muy notorio que estamos captando energía en cierto grado de frecuencia y vibración. Que luego esa energía la decodificamos a través de nuestro inventario personal en forma de imágenes, sonidos y sensaciones, y que lo único objetivable se podría expresar en términos energéticos, mientras que lo subjetivo es la forma final que le damos a todo eso. Todo ese añadido, todo ese barniz, se lo agregamos nosotros después a posteriori. Que esto, de alguna manera, lo que la cuántica siempre dice, que el observador influye en lo observado, en el mundo astral se hace muy evidente. Igual que también se hace en el mundo mental. Uno, por ejemplo, evoca una imagen, digo, vamos a imaginar, pues no sé, un palacio, y la imagen que cada uno se forma del palacio es muy distinta. Todo el mundo entiende más o menos lo que es un palacio. Digo, sí, pero tú qué te has imaginado, con muchas columnas, con muchas pocas columnas, con jardines, sin jardines, con mucha altura, con poca altura. Cada uno tiene su propia imagen. Entonces, si bien hay un contenido más o menos neutro, en este caso un concepto que evoca palacio,
Luego la forma que le damos cada uno de nosotros depende de nuestro bagaje subjetivo. Pues en el mundo astral, cuando hacemos esos viajes, nos damos cuenta de que se mezcla lo subjetivo y lo objetivo, y eso también es lo interesante. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasa en los sueños, lo importante no es lo que descriptiva y linealmente ha pasado, sino lo que te ha hecho sentir, lo que ha detonado en ti, lo que ha movilizado en ti el sueño, es mucho más relevante que la narración lineal y descriptiva de lo que técnicamente ha pasado si te encontraste con no sé quién y te dijo no sé cuántos. Justamente, justamente. Y yo no sé si estando despiertos, porque entendamos que los 5 sentidos físicos están trabajando en nuestro diario vivir, estamos como es parte de nuestra naturaleza humana, esa parte de los 5 sentidos, entonces están como distraídos y al parecer es que cuando dormimos, por fin como que ya no están esos sentidos presentes y se manifiesta un sexto sentido, ¿es así? Sí, es exactamente así. De algún modo, los 5 sentidos físicos tienen su equivalente a nivel mental, porque tú puedes ver imágenes mentales, puedes reescuchar voces o canciones en tu cabeza, también puedes recordar gustos, puedes recordar olores y puedes recordar sensaciones táctiles. O sea que los 5 sentidos tienen su equivalente a nivel mental. Lo que ocurre cuando dormimos es cuando los sentidos físicos se van retirando, se van apaciguando, se van cerrando al mundo exterior, entramos en un mundo mental. Y luego cuando el mundo mental poco a poco también se va apagando, va perdiendo esa capacidad descriptiva, entramos en ese sexto sentido o lo que vendría a ser los equivalentes 5 sentidos que tenemos en el cuerpo onírico o astral. O sea que básicamente nuestra atención va a pasar al siguiente cuerpo, entendiendo, tenemos el cuerpo físico, este se queda relajado y dormido, por lo tanto la atención pasa al cuerpo mental y cuando el cuerpo mental también se relaja, pasa la atención al cuerpo astral o cuerpo onírico. Y cuando estamos en ese cuerpo, reproducimos otros sentidos. Es fácil de entender que reproducimos otros sentidos porque cuando soñamos también vemos, también oímos y si alguien ha probado de comer en un sueño, pues también hay gusto, hay olfato y hay tacto. O sea que los 5 sentidos también se replican a nivel astral y luego si vamos a otras capas de realidad también encontraremos otras equivalencias porque cuando tienes experiencias místicas más allá del astral también recuerdas sonidos, hay imágenes que pueden ser de luz o de oscuridad o lo que sea, pero hay algún tipo de realidad visual, realidad táctil, porque notas vibraciones e incluso también olfativa y gustativa también lo puede haber. Es decir, que esos 5 sentidos se van replicando en la mayoría de dimensiones conocidas. A lo mejor hay alguna desconocida donde no están, pero por lo menos las que he podido calibrar hay por lo menos un equivalente. Esto es frecuencial secuencial, es decir, que es como un fractal secuencial que se repite, o sea, seguramente no tenemos solamente 7 chakras o 5 sentidos, tenemos Sí. un ancho de banda que se replica. Eso es lo que parece. Es decir, bueno, sí, aparte de más chakras seguro que hay, pero consideramos casi siempre los 7 principales. Pero lo mismo, dentro de los 5 sentidos también hay como gamas, variaciones, sentidos cruzados. Las personas que tienen lo que se llama la cinestesia, pues a veces cuando alguien habla, pues también ver los colores o escuchan sonidos cuando ven imágenes. O sea que hay veces que se pueden cruzar y se pueden crear como nuevos sentidos como resultado de la combinatoria de ambos. Por ejemplo, normalmente el gusto y el olfato suelen ir bastante unidos. O sea, algo que huele mal o que no te gusta cómo huele, rara vez te va a gustar su sabor. Va a ser raro que uno no vaya unido al otro. Entonces vemos que los sentidos al mezclarse, al combinarse, también generan propiedades nuevas, con lo cual es lógico también que las habilidades se generen con la combinación de chakras, ¿no? Es decir, decimos, ¿cuál es el chakra de la empatía? Bueno, pero dirías que es el chakra corazón, ya, pero para que haya ciertos niveles de empatía tiene que mezclarse y unirse a otros, lo mismo que la valentía. Las habilidades y competencias más importantes son complejas porque son la unión de varias capacidades. Lo mismo que las inteligencias se basan en la unión de ambos hemisferios cerebrales. No hay una inteligencia solo de un hemisferio, sino que tiene que haber cierta combinatoria entre dos para que se den esas habilidades complejas a las que llamamos cualidades o en ese caso percepciones sensoriales, que es como tú dices, se van fractalizando secuencialmente en todas las dimensiones conocidas. Wow. Entonces, claro, si hablamos de exploración espacial, por supuesto, es mucho más interesante respecto de hacia el interior.
Y astrológicamente, ¿cómo es el panorama, así como cambiando un poco de tema, de este ascensionismo? Ascensionismo te refieres al ascensionismo espiritual, te refieres, ¿no? A la... Según mi pensar, creo que es inevitable que, digamos que ascendamos. Ahora, ¿de qué forma? No lo sé, pero creo que es algo progresivo, algo paulatino. Entonces sería muy interesante poder comprender, por lo menos astrológicamente proyectado de aquí a unos 5 años más, cómo se ve ese panorama. Primero, en forma de facilidades de carácter cognitivo. Esa es la parte donde vamos a recibir más ayuda. Información cada día más clara, más sencilla, más precisa, donde vamos a intentar evitar la mayor parte de tecnicismos, vamos a redefinir conceptos que hasta ahora podían ser más confusos, y eso va a ser un trabajo colectivo entre todos. O sea, básicamente la entrada de Plutón en Acuario y de Urano en Géminis en un par de años potencia y amplifica el elemento aire y facilita mucho que la información llegue de una manera más sencilla, sobre todo porque hay una relación armoniosa entre Plutón, Neptuno y Urano, cosa que no se suele dar y que no vamos a volver a ver en cientos de años, con lo cual es la última oportunidad para tener una relación tan armoniosa entre todos. ¿Significa que eso va a ser fácil para todo el mundo? No, significa que hay facilidad informativa para el que quiera aprovecharla. El que no quiera aprovecharla puede seguir ahogándose en un vaso de agua si lo quiere y lo prefiere, pero desde luego no va a ser porque no le ha llegado la información o porque esta esté tan escondida, tan encriptada que tenga que apuntarse a una logia masónica para que le den unas migajas de conocimiento a cambio de vender su alma. No, la información va a estar disponible, pública para todo el mundo y todos somos copartícipes de esa creación, de esa realidad cognitiva. Es decir, no es que nos van a revelar todos los maestros toda la información que nos están ocultando, no, es que entre nosotros lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir razonando y lo vamos a ir volcando en el colectivo para ir creando ese aprendizaje. Hasta ahora hemos recibido de una manera extremadamente vertical el conocimiento, unas autoridades que han aglutinado el conocimiento que han querido, nos han dado una versión completamente deformada, cuando no directamente falsa, y eso lo hemos ido peleando tontamente por adquirir esos conocimientos, creyendo que con eso estamos adquiriendo algo válido. Luego, el choque y el pasmo o pavor que tiene cada persona que ha aprendido todo lo que el sistema le ha dado a nivel académico y se da cuenta de que no es más feliz ni más sabio. Es decir, entonces ese conocimiento, más allá de proporcionarle una cierta erudición cultural, no le ayuda sustancialmente en su vida. Entonces ahora vamos a por el conocimiento verdadero, el conocimiento útil, el conocimiento práctico para entender el mundo que vivimos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y sobre todo cómo podemos prosperar en esta Matrix. Entonces lo más significativo a nivel espiritual en los próximos años tiene que ver con ese despertar cognitivo, que si ya Internet supuso una puerta de entrada fuerte, esta va a ser como el doble o el triple de fuerte que la de entonces. Como siempre, todo se reduce a nuestro sistema de creencias, ¿no? Porque igual si uno lo ve desde el punto de vista de que hemos ido avanzando en comprender cosas, bueno, a quien le cayó la teja de la tierra plana, bueno, le cayó y le cuadra perfectamente y ya entiende por qué y todo. Pero al que no, todavía dirá esto es demasiado descabellado y creo que están locos las personas que piensan algo así. Pero desde el punto de vista de la naturaleza de la realidad, ¿no? De que podemos entender que esta naturaleza es como una especie de holograma orgánico. Eh, Pienso yo que este sistema de creencias, estamos como en el pic de la ola en este minuto. Aún no hemos llegado a nivel cognitivo, no hemos llegado a eso, será el 2026. Ahora estamos en un pequeño pico de ola, pero a nivel más agresivo, por así decirlo, pero nada, es un piquito pequeño. O sea, esto no es demasiado significativo, no es importante. Por mucho ruido que se haga, no es excesivamente trascendente lo de ahora. Es importante, requiere de respuestas urgentes, pero no es demasiado trascendente a nivel colectivo. Lo importante, el pico de ahora es 2025-26, sobre todo el 26, y se va construyendo poco a poco, insisto, para el que quiera y para el que pueda. Y como tú has dicho, el sistema de creencias importa mucho más de lo que parece. Es algo que se ha ido despreciando y como si fuera una cuestión secundaria y al final tú vives dentro de ti, vives contigo mismo. Y si tu mente no es capaz de ordenar bien la información, de encajarla de un modo positivo y constructivo,
tú mismo te vas a hacer daño con información que a otro esa misma información le hace bien o puede maniobrarla o jugarla de otra manera. Entonces, si el mismo evento a una persona le hace muchísimo daño y a otra afectándole igualmente, o sea, siendo perjudicial objetivamente, entre comillas, para todos, a otro es capaz de hacerle bien porque ve en ello un reto, una oportunidad o sabe encajarlo dentro de un puzzle mucho más grande, entonces es absolutamente fundamental la gestión de lo interno. Y para que haya una buena gestión de lo interno tiene que haber un buen sistema de pensamiento para ordenar la información. Si eso no está bien hecho, si fallan las premisas cognitivas, todo se va derrumbando, todo se va cayendo y cada vez que hay una crisis personal se convierte en crisis existencial. Porque cuando no puedo conseguir algo personal, algo concreto, entonces empiezo a cuestionarme toda mi vida entera. ¿Por qué? Porque tengo un problema de salud y entonces, ¿por qué Dios, por qué el universo, por qué la realidad me ha hecho esto? O porque tengo un problema sentimental, entonces, ¿qué pasa con la realidad y conmigo, con las personas felices que estamos condenadas? El hecho de no tener herramientas concretas para un problema concreto lo conviertes en un problema universal. Y eso se debe a que el sistema de creencias todavía está funcionando a caballo entre dos paradigmas. Estás empezando a abrazar el nuevo espiritual, pero sin haberlo completado. Todavía sigues pensando en términos del antiguo paradigma, en el cual tú no tienes ningún tipo de poder ni ningún tipo de capacidad. Y eso es lo que finalmente hace que poco a poco, pues, vayas entrando en esas contradicciones que simplemente se basan en dos modelos que son incompatibles entre sí. Por supuesto, esto de polarizar, que es tan humano, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Que si es blanco, bueno, entonces lo otro es negro, y así sucesivamente, arriba, abajo, derecha, izquierda, y seguimos con el juego. Entonces al final es como que no se logra ese contrapeso, ese punto medio, ¿no? De las cosas, ¿no? Esa parte sensata, serena, tranquila, en donde logramos racionalizar mejor desde un punto de vista también práctico, si se quiere decir. Sí, claro, comprender, como tú dices, los diferentes polos es natural, pero claro, tienes que comprenderlos, tienes que jugarlos, tienes que estar en ellos para luego saber ponderarlo y saber medirlo. Cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es mejor? Apostar más por la libertad y el riesgo o por la seguridad y el confort? Tiene que haber un balance que además va a depender muchísimo de las circunstancias, de lo que realmente esté en juego, de tu momento vital, de tu estado emocional. No hay una pauta común para todos. No hay una pauta común en todas las cosas. Cuando uno decimos que tiene una personalidad arriesgada, suele arriesgar en unas cosas y en otras no, y viceversa. Alguien parece muy timorato y muy conservador en algunos asuntos, puede ser a lo mejor el económico, el sentimental, y luego asume riesgos enormes en otras cosas. Entonces la cuestión es que esas polaridades, lo importante es por lo menos saber si estoy en una o estoy en la otra, pero comprenderlo. Cuando nosotros hablamos de la problemática del radicalismo, del fanatismo, es de aquel que no es consciente de estar en una polaridad, que no es consciente de estar habitando un extremo, de que cree que está en el centro o de que lo que hace es la única opción saludable o la única opción razonable. Si tú entiendes perfectamente que ahora estoy en una polaridad yang y por lo tanto estoy utilizando la agresividad de manera consciente y voluntaria para conseguir unos objetivos, digo, vale, pues cuando deje de ser útil, dejaré de usarla. O si ahora estoy en una polaridad muy femenina, muy permisiva, lo estoy haciendo también voluntaria y conscientemente para conseguir una serie de resultados. Entonces puedo ir jugando con una o con otra sin perder la perspectiva. Lo que llamamos sentido común o nivel de conciencia es saber dónde estás parado en cada momento, o por lo menos intuirlo y si no, tratar por lo menos de averiguarlo. Exactamente. Saber en dónde estás parado en medio de cualquier situación, ¿no? Entender que esto de crear realidad tiene que ver con algo que ya venimos sembrando, ¿no? Entonces después, porque siempre vemos es como la consecuencia, ¿no? Pero no vemos como la causa, ¿no? De que lo que me está pasando ahora en este minuto, digo, ay Dios, ¿por qué a mí? Etcétera, tiene que ver con algo que yo mismo en un pasado lo traje, ¿no? Entonces, y lo voy repitiendo cíclicamente. Entonces, en el momento que ya me doy cuenta y que encaro esta situación y me hago cargo, entonces, bueno, si se trata de sanar o de empoderarse, eso ya lo decide cada quien, pero creo yo que es un antes y un después de que descubre esa parte, ¿no? Eso cíclico, ¿no? Para mí lo más importante, como tú dices, es primero darte cuenta de que hay una relación entre lo que está pasando y lo que tú has creado. Y luego lo más difícil, para mí lo más complicado y lo que crea más angustia en las personas es no interpretar adecuadamente lo que está pasando. Lo que está pasando no es un castigo.
No hay que verlo como un castigo y tampoco necesariamente como un premio, es una consecuencia. Y eso es realmente lo que significa karma, acción y reacción. Entonces, a nivel sutil estamos creando y generando. La cuestión es que estamos creando situaciones para algo, para un objetivo que está implícito en nosotros. Cuando uno es honesto consigo mismo y observa cuáles son sus objetivos, puede entender las dificultades que le van a aparecer. Uno tiene una meta, por ejemplo, uno imaginemos que quiere tener una relación saludable de pareja y que ese es un objetivo que está muy en su trasfondo y que es muy importante. ¿Va a tener entonces una relación fácil? No, va a tener una relación difícil. ¿Por qué va a tener una relación difícil? Porque si yo quiero tener una relación saludable, quiero que sea una relación sin mentiras, sin que estemos ocultándonos cosas, con lo cual vamos a tener que sacar y aflorar las cosas que son desagradables, vamos a tener que confrontarlas, vamos a tener problemas para que luego eso se pueda sanear. Porque si yo lo que tengo como trasfondo es que quiero tener una relación pacífica, entonces me da igual si me es infiel mi pareja siempre que no me entere. Porque lo que quiero es que estemos en paz y que no nos peleemos y que no nos hagamos daño, que tengamos una convivencia pacífica. Entonces lo que está pasando obedece a tus objetivos profundos, que muchas veces los objetivos profundos son experimentar y saber de modo muy genérico, y entonces muchas veces de experiencias que son objetivamente desagradables, obtienes un aprendizaje que es lo que en el fondo estabas buscando si eres honesto contigo. Entonces, esa investigación, esa coordenada oculta, volitiva es qué cosas quieres profundamente que no has sabido expresar en palabras, pero que están como trasfondo en tu vida. Porque lo que estás creando tiene mucho que ver con eso que no has llevado a la luz. Entonces, el proceso de autoconocimiento es entenderse a uno mismo, decir, mira, pues esto que yo no tenía a la luz, voy a sacarlo, voy a explicitarlo, voy a decirlo abiertamente, me voy a hacer cargo de ello. Y entonces voy a aceptar todas las externalidades negativas, obstáculos, dificultades que van a surgir como resultado natural de esto que estoy buscando. Quiero decir que si uno quiere ser el más inteligente, pues obviamente se va a encontrar con mucha gente que no lo entiende. Pero claro, es el resultado natural y obvio de ser inteligente, tú entiendes a los demás, ellos no te entienden a ti, te tienes que aguantar. Tú no quisiste ser el más querido o el más comprendido, quisiste ser el más inteligente. Entonces, la consecuencia natural es que entonces te sientas incomprendido por los demás y que no te entiendo, no te sigo, digo, pues te aguantas. Pues sí, una cosa por otra. O sea, eso creo que es como otro punto clave, ¿no? Que a veces queremos cosas, queremos cambios, pero no estamos dispuestos a soltar otras cosas. ¿Te fijas? Voy a dar un ejemplo, perdón Tata que dé el ejemplo suyo. Tiene un auto ahí que no lo ha vendido en mucho tiempo y, y podría venderlo y porque tiene otro. ¿Te fijas? Entonces, esos ejemplos en lo material, quiero decir, a veces hay cosas que no estamos dispuestos como a dejar o renunciar por un bien mayor. ¿Te fijas? Son apuestas que uno hace, es decir, vale, pues si yo quiero conservar más, voy a ganar menos. Es así. O sea, la ecuación siempre funciona de esta manera. Si quiero acceder a más, tengo que poner más en juego. Esto es como en el póker, ¿no? Si apuestas poco, no vas a ganar mucho. Si apuestas mucho, puedes perder mucho también. Pues la vida es exactamente igual que un juego de apuestas. Entonces, si una persona en este caso, pues dice, oye, mira, yo no quiero vender el coche, pero que también quiero tenerlo por si acaso, bueno, pues perfecto, por si acaso, ves acumulando cosas. Entonces te sentirás más sensación de seguridad, pero desde luego no aspires a tener mucha ganancia. Y si quieres mucha ganancia, también tienes que jugarte el hecho de poder tener mucha pérdida. Porque si quiero apostar fuerte, si yo gano mucho, tengo que poner en riesgo mi patrimonio, mi tiempo y mi energía. Entonces aquí la inteligencia está en saber qué quiero poner en riesgo, porque no me importa perder, hay cosas que me importa menos perder que otras, y qué cosas no quiero poner en riesgo. Por eso cuando decimos sal de la zona de confort, digo, vale, pero ¿en qué cosas estás dispuesto a arriesgar? Porque habrá muchas cosas que sí. Hay Exacto. quien yo por ejemplo, intelectualmente a mí no me importa asumir riesgos, no me importa equivocarme, no me importa tomar como válida provisionalmente una teoría disparatada, ponerla a prueba, no me siento mal haciéndola. Entonces digo, bueno, si me equivoco y he perdido el tiempo, pues lo pierdo y ya está. Pero vamos a suponer que es cierta, voy a hacer un análisis lógico. Hay gente que eso le cuesta mucho, que directamente no menta y ya no hace ni el esfuerzo cognitivo. Pues entonces, esa persona intelectualmente no va a asumir riesgos, pero a lo mejor asume riesgos muchísimos que yo no voy a asumir en mi vida. Hay gente que dice, bueno, pues yo he cambiado de país 3 veces y he asumido el riesgo de cambiar de idioma, cambiar de cultura, de no tener trabajo. Bueno, pues si uno está dispuesto a asumir esos riesgos, le resulta fácil porque le compensa, porque le motiva, porque le gusta y porque es un placer, aunque hay un riesgo objetivo, para él no lo es porque está dispuesto a pagar el precio. Pues Exacto. entonces, cada uno que comprenda en qué cosas es más valiente y en cosas es menos, y no te fuerces a ser valiente en cosas que a lo mejor pues no te nace porque eres conservador y ya está. Exacto.
exacto. Desde mi punto de vista puede parecer, pero lo importante es el punto de uno. Es uno cómo lo experimenta. Fíjate, Robert, que en las investigaciones que he realizado con los multidimensionales en estas sesiones investigativas, pues bueno, ellos siempre hablan como de su mirada hacia nosotros, por supuesto, nos ven muy limitados, pero lo que ellos quieren decir es que sus tecnologías están ancladas en las dimensiones superiores. Es decir, como que esta 3D viniera siendo la foto y ellos estuvieran en el negativo de la foto. O sea, como que esta fuera la realidad última, la tangible, no sé cuántas más puedan haber, pero en realidad es como así. Esa parte en lo que se refiere, nosotros podemos crear realidad a través de las dimensiones más sutiles también. Sí, por supuesto. Además es bilateral, quiero decir, es más obvio hacerlo de lo sutil a lo denso, pero de lo denso a lo sutil también se puede hacer cierta transferencia, cierta transacción, aunque es más obvia y fácil, de hecho, desde lo sutil a lo denso. Y es cierto que nosotros estamos más limitados. Yo entiendo que voluntariamente, esa es mi percepción, aunque puedo aceptar que alguien piense lo contrario, porque al fin y al cabo tampoco es fácil demostrar una cosa o la otra, pero pienso porque veo las ventajas de la limitación. Veo todo lo que uno puede obtener a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, a nivel de ingenio, gracias a la limitación. Porque todos los desafíos mentales que tenemos nos hacen crecer a nivel intelectual. Si yo no tengo ese desafío, yo no crezco. O sea, la destreza que aprende, por ejemplo, un deportista de élite para conseguir mejorar una marca que ya es buenísima, implica un nivel de autoconocimiento, autogestión a máximo nivel. O un compositor que quiere mejorar su obra, que ya es sublime y quiere todavía dar una vuelta de tuerca más. O cuando tienes un desafío social muy complicado, alguien que no te escucha y cómo consigo llegar, por ejemplo, las personas que trabajan con gente que tiene discapacidades auditivas o cognitivas, la inteligencia que desarrollan a nivel comunicativo para hacerse entender con alguien que tiene un grave déficit a nivel de comprensión, es brutal, es increíble. Y ese esfuerzo, los multidimensionales, como les has llamado, no suelen hacerlo, porque no tienen la necesidad de hacerlo, porque como no se encuentran esa limitación, no pueden darte respuestas a esas cuestiones. De hecho, algo que siempre entre comillas, les digo que no hacen muy bien, es no soléis adecuar el lenguaje al ser humano. Ujú. O sea, explicáis las cosas a vuestra manera, pero no hacéis el esfuerzo empático por entender el ser humano, que yo entiendo Ujú. que debe ser difícil. Entonces, a veces hablan con un paternalismo, con una superioridad moral, como si fuera muy fácil desde el nivel energético. Digo, bueno, pero es que encarnativamente, con una energía mucho más pesada, mucho más densa, mucho más limitada, es mucho más difícil. Es fácil decir, mira, no entres en el conflicto, no lo alimentes y tal. Digo, ya, pero es que no es tan sencillo ignorarlo y ya está. A veces con ignorarlo digo, mira, no me meto con nadie ya, pero se meten conmigo igualmente. Como a todo el mundo le ha pasado eso 1000 veces, ya ha visto que no es tan sencillo como mirar para otro lado. Por lo tanto, esas fórmulas que nos dan, que son funcionales a un nivel energético donde todo se manifiesta a supervelocidad, no son aplicables aquí. No. En el astral, es verdad, cuando trabajamos a un nivel de mayor velocidad, tú no haces caso a lo malo y al momento que se disuelve y se deshace. Pero aquí no, aquí tarda mucho en que eso se manifieste, con lo cual no vale esa técnica o esa pauta, por lo menos a corto plazo y con urgencia, sino que hay que utilizar otras maniobras más de aquí abajo y eso es lo que creo que es lo interesante de este plano, el ingenio que desarrollamos ante esta limitación. De seguro para eso venimos, porque si no, como que no tendría mucho sentido, creo yo, digo yo. Pero Lo mismo fíjate pienso. que este concepto burbuja de dilación, supuestamente vivimos en como el experimento del vaso, que uno pone el vaso dado vuelta y lo llena todo un recipiente con agua. Eso es más o menos lo que me explicaron, que vivimos como en una realidad así, como adentro del vaso, o sea, que habría agua por todos lados. ¿Esto de aquí a ti te resuena o suena muy disparatado? Como si fuera lo de la cúpula y el domo y las aguas de arriba. Eh, Tiene todo el sentido que sea así, porque en todas las formas de vida conocidas, incluso la gestación, siempre se crea en un terreno o líquido acuoso, siempre se crea en un lugar cerrado, que es donde se dan las condiciones de vida para que algo funcione y prospere. Por lo tanto, tiene bastante sentido que ese sea un lugar cerrado, con una cúpula o con algún tipo de recipiente. Pensar que estamos en un espacio abierto no encaja realmente con la práctica. O sea, da la sensación eso, que estamos en un mundo holográfico, de espejos, o sea, no tendría tampoco ninguna explicación
las sincronicidades, la simetría entre lo dentro y lo de afuera, desde un cosmos, desde un universo hecho o constituido únicamente por materia como elemento fundamental. O sea, para mí la base es que todo esto ha sido proyectado desde lo sutil y finalmente densificado, por lo tanto, todo está creado o diseñado arquetípicamente desde lo sutil. Aquí vemos una plasmación fractal de todo aquello que se ha creado en otro lugar y por lo tanto, siguiendo esa lógica fractal, lo lógico es que nuestro mundo esté cerrado. A mí es lo que más me cuadra. Incluso cuando vemos lo de las estrellas, el sol y la luna en el espejo, perdón, en el cielo, sabemos que hay un montón de reflejos, imágenes invertidas, al igual que cuando proyectamos objetos en el agua, que se ven deformados y se ven con ciertas distorsiones, pues exactamente lo mismo va a ser con los astros y con todo lo que vemos, con lo cual esa imagen del agua de arriba a mí me encaja muy bien. Sí. Aparentemente lo único aporte que yo he logrado así como hallazgo es que nos dicen que ellos no sobreviven, ellos prosperan, ¿Quiénes son ellos? los multidimensionales. Ah, Llámense lemurianos, llámense Urma, bueno, son, bueno, que que viven con un mayor nivel de calidad de vida. exacto, como que hubiera que cambiar ese paradigma como de survivor, como de sobrevivir y como que entrar en esa otra situación más bien de prosperar, de crear, de autorrealización, como que ese sería como la visión de la nueva era. Yo entiendo que ya mucha gente está en esa visión. Es decir, me parece a mí cuando normalmente nos llegan mensajes bastante genéricos y universales a nivel de canalización, lo hacen para el grueso de la población que realmente vive de acuerdo a un paradigma de supervivencia. O sea, no para el que ya está más o menos acostumbrado a leer ese tipo de mensajes, creo que no es para ellos, para el que ya Exacto. está prosperando, ya está creando y ya por lo menos sabe, ha entendido que aquí no viene simplemente a ganar dinero y ya está. O sea, es decir, que ya se ha dado cuenta de que, porque si hubiera querido ganar más dinero, habría aceptado trabajos más inmorales, por ejemplo, para obtener dinero más rápido y no lo ha hecho. Con lo cual, el dinero no está en la parte superior de la escala de valores. Exacto. Si uno entiende eso, puede comprender también las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida. O sea, que no crea o sienta que el dinero es más importante porque en la práctica no ha sido así. Entonces, eso es salir del modo supervivencia. No puedo vivir como si estuviera sobreviviendo y luchando contra todos cuando realmente mis acciones no denotan eso. Denotan otro sistema de valores que no he decodificado. Cuando uno observa sus acciones a posteriori se da cuenta de que siempre ha priorizado casi siempre los mismos valores sobre otros. A uno la dignidad personal, otro la justicia, otro la libertad, otro el hacer lo que yo sienta en cada momento, otro el aprendizaje. Bueno, pues esos son tus valores. Entonces, una vez que comprendes cuáles son tus valores, es decir, lo que tú valoras por encima de la segunda cosa y de la tercera, entonces digo, vale, pues voy a ser consecuente de verdad con eso para entender cuál es mi propósito de vida. Entonces, claro, el paradigma de supervivencia es como una idea implantada que parece que vengo aquí a sobrevivir, es la idea que me han inculcado, pero que realmente no estoy respetando. Exacto, ¿no? Porque es como esto de entrar en este punto, no sé, yo lo veo como que todos los puntos de vista son hermanables, porque claro, la realidad absoluta es un terreno en expansión al que no podremos llegar así como así. Entonces puede ser que lo que una teoría dice, la otra teoría dice, sí, en algún punto sí tiene algo de verdad, pero es como un fragmento. Bueno, cuando hablamos de teorías y de imágenes de la realidad, hablamos de sujetos que se colocan en un lugar y ven el mundo desde un ángulo determinado. Y cuando hablamos de la realidad pura y dura, ya no tiene que haber sujeto. Por eso la Vedanta Advaita y las otras tradiciones dicen que la única verdad es cuando ya no hay sujeto, porque ahí ya no hay discusión. Eso sí que se puede decir que es la verdad, porque ya no hay un sujeto polarizado que observa y por lo tanto juzga y evalúa desde su aparato sensitivo, sino que hay una realidad única en la que no hay sujeto para evaluar. Entonces eso es lo más parecido a lo llamado realidad objetiva o realidad intersubjetiva o realidad final, y por eso Vedanta Advaita creo que significa literalmente la verdad última o el camino último o algo así. Pero claro, dentro del mundo dual, pues siempre va a haber verdades más aproximadas o menos aproximadas, pero desde luego no verdades definitivas y absolutas. Entonces, claro, si nosotros queremos crear realidad, pues tenemos que darnos cuenta de esa parte, ¿no? Que mencionaste respecto de que estamos adentro del juego. Somos ser o no ser, no sería, pues porque estás.
Está. Entonces es un hecho. Y entonces, si está la persona, pues una vez que decidimos prosperar, creo que las cosas llegan por añadidura. Me imagino, o sea, es lo que yo he podido comprobar, pero por supuesto he renunciado a muchas cosas para yo poder crear realidad. Pero realidad desde el punto de vista que a mí me acomoda, porque puede ser que la realidad que a mí me acomoda no le acomode a otra persona, ¿te fijas? Claro, es eso, cuando tú como sujeto decides crear una realidad en un sentido determinado, puede colisionar con las realidades de otros y por lo tanto ese es un obstáculo que hemos dicho predecible. Por ejemplo, si tú adquieres una mayor prosperidad, digamos, económica, pues a otro que también quiere esa prosperidad económica y que es competitivo y además tiene un poco de mala hazaña, pues va a venir a por ti. Y digo, bueno, yo no le he dicho nada, digo, ya, pero tú tienes algo que él quiere y por lo tanto va a entrar en competición. Por eso la competición puede ser unidireccional y puede venir de alguien que quiere lo que tú tienes. Por eso mucha gente protesta porque le tienen envidia. Digo, bueno, si te tienen envidia es que tienes algo valioso para otro. Puede Exacto. ser que tú mismo lo valores, pero el otro lo valora. Y el otro además piensa que la mejor manera de obtenerlo es que tú lo pierdas o que tú no lo disfrutes para entonces conseguir igualarse contigo. Eso es algo que va implícito en la experiencia en este plano. Que va a haber personas que van a tratar de sabotearte quieras o no. Eso no es evitable. Eso forma parte del juego. La única manera de que nadie te moleste es aíslate completamente de la realidad, aíslate completamente del mundo y nadie te molestará. Entonces pierdes las desventajas, pero también las ventajas. Claro. O lo uno o lo otro. Lo que no puedo es tenerlo absolutamente todo a mi gusto, porque además es que ni siquiera querrías, ni siquiera también podrías valorarlo. Entonces, cuando uno decide crecer en una línea, en un camino, estás en un campo energético compartido donde otros quieren ese espacio que tú estás consiguiendo crear para ti, otro también lo quiere. Y otro te lo quiere robar, y otro lo quiere para él. Entonces vas a tener conflicto. Entonces, cuando uno empieza a crear realidad propia de manera consciente y voluntaria, se va a encontrar dificultades. La buena noticia es que las dificultades ya las tenías antes. O sea, es que no es que tu vida haya Pues sido sí. un camino de rosas hasta ahora, ya tenías complicaciones. Ahora simplemente vas a ver muy claro que te las has creado tú. No porque tú quisieras sufrir, sino porque estás creando algo que otro también quiere y que quiere evitarte. O incluso para conseguir lo que quieres, necesitas esa experiencia, porque si lo que estás, por ejemplo, buscando es una maestría o un conocimiento, necesitas un conocimiento que te rete para poder afianzarlo. Si uno, por ejemplo, quiere adquirir mayor seguridad en sí mismo, la seguridad necesita contrastarse con la inseguridad. Si yo no me siento inseguro y no aprendo a gestionarme cuando me siento inseguro, ¿cómo voy a sostener luego una seguridad en mí mismo? Sería completamente artificial, sería completamente frágil a la mínima. Si no la pongo a prueba, coño, pues yo pensaba que lo tenía todo superado y no lo tengo superado. Simplemente que he vivido una especie de burbuja entre algodones que nada me ha molestado y entonces yo creo que estoy ya por encima del bien y el mal y eso no es así. Si yo quiero sentir más seguridad en mí mismo, voy a encontrar situaciones complicadas que sabré gestionar, que podré gestionar, y eso es lo que me hará fuerte y me dará recursos y herramientas para poder finalmente gestionar las situaciones complicadas y adquirir seguridad en terrenos donde otrora yo habría caído y perecido. Usar la esponja a favor. Correcto. Porque igual se necesita la esponja, el globo ahí para sobrevivir de afuera. Pero ese empoderamiento personal, entonces yo creo que, bueno, todas las personas sienten que cuando, esa frase que dijiste tú, dijiste, allí donde eres más sensible y vulnerable es donde descansa tu talento potencial más elevado. Claro, lo que estamos diciendo es, nosotros donde tenemos un mayor nivel de sensibilidad significa que captamos más información, somos más perceptivos, tenemos una percepción más amplificada. Significa que entonces ahí hay un talento perceptivo que luego si se desarrolla nos va a dar todo tipo de cualidades y atributos que van a ser muy notables a nivel social. Pero claro, si algo me importa mucho, soy capaz de captar hasta el más mínimo detalle, significa que mi nivel de discernimiento es máximo. O sea, de base tengo un altísimo nivel de discernimiento en algunas cuestiones determinadas. Lo que normalmente no está es bien definido en qué soy sensible. Que esto ayuda bastante a la astrología a entender de qué cosas eres más sensible o menos. Porque todo el mundo es sensible, pero no en las mismas cosas. Por ejemplo, pongamos a alguien que es muy sensible a las agresiones de los demás, o alguien muy susceptible, que se dice normalmente peyorativamente, es muy susceptible. Lo que estás captando precisamente son los niveles de fuerza y agresión que hay en cada situación, con lo cual puede ser muy bueno en dinámicas sociales,
para negociaciones, por ejemplo, para saber si tengo que apretar, si tengo que aflojar, para saber si el otro es simpático, si no, si está cómodo, si no lo está, si me ataca, si no me ataca. Así en miles de variables que nosotros captamos cuando hablamos con alguien. Cuando nosotros hablamos con alguien, no nos fijamos todos en las mismas cosas. Uno está pendiente del lenguaje corporal, si es amistoso o no es amistoso, si tiene signos de aprobación o no, si es la persona visual o no, si es inteligente o no, si es rápida o no, si es divertida o no. Allá donde tú eres más sensible significa que tú has reflexionado más que otros, con lo cual ahí tienes un talento a desplegar. Lo único que normalmente no le has prestado suficiente atención o no lo has verbalizado en esos términos. Por eso la frase lo que busca es que te fijes cuál es el eje en el que te estás moviendo con más comodidad de lo normal. Claro, porque normalmente estas partes vulnerables o sensibles son las que nos cohíben, ¿no? Nos hacen como reprimirnos, decimos, en realidad soy como un poco, esto me saca de mi centro, qué sé yo, y entonces la idea es que uno pueda más bien autoentenderse, auto aceptarse, si se quiere, porque de ahí parte el resto de las relaciones humanas, ¿no? Que podamos aceptar ciertas cosas también de los otros que no siempre, pues no siempre son tan redondas como deberían ser. Bueno, como tú dices, muchas veces se estigmatiza la sensibilidad, te dicen, eres demasiado empática, con lo cual tienes una habilidad que es la capacidad de escucha, de entender al otro, de ponerte en su lugar, y luego, evidentemente, eso te puede dar problemas si eres excesivamente empática con personas que tienden al abuso, ¿vale? Pero la habilidad la tienes. Después tienes que aprender a utilizarla. O eres demasiado agresivo, pues a lo mejor tienes mucho empuje, mucha capacidad de acción, mucha fuerza de voluntad y puedes utilizarla para acciones que requieran riesgo, motivación, que requieran tener una mente clara en situaciones complicadas. Eres demasiado contundente, pues a lo mejor dirígete hacia acciones, hacia actividades y a servicios que requieran contundencia y claridad de juicio. Pues si aprendes a utilizar lo que eres a tu favor, vas a tener una vida mucho mejor y más saludable. Exactamente, con todas las fichas a favor es como se puede crear realidad. Vamos a dejar este espacio que nos queda para las preguntas que tengo aquí en el chat. Me dicen, Robert, ¿cuándo harás las predicciones del 2024? Seguramente las sacaré la primera semana de diciembre. Yo creo que las grabaré a lo mejor la semana que viene o así, cuando tenga un momento. Y yo es eso, creo que la primera semana de diciembre o así estará acabada la edición. Yo creo que grabaré la semana que viene o la siguiente, pero seguramente la que viene. También nos preguntaban respecto de que, qué vas a hacer después que ya no des entrevistas. Seguiré de momento publicando en Instagram, haré reels, haré algunos vídeos y de vez en cuando haré algún directo también desde mi propia cuenta de Instagram, pues para contestar cosas, también en función de cómo esté la situación global, como sé que es un tema que interesa a todo el mundo, pues daré mi visión, oye, mira, está pasando esto, va a pasar lo otro para acabar de afinar, pero ya de manera mucho más puntual. Incluso, bueno, a ver, aún tengo 4 entrevistas pactadas de 2024 que las pacté ya hace, bueno, desde hace 6 meses. Entonces esas las voy a hacer y habrá más o menos una al mes, pero seguiré haciendo cosas, por supuesto, a nivel de redes, seguiré publicando, solo que ya este formato de entrevista casi diaria ya es ya he hecho suficientes. Pues sí, la verdad es que he visto con atención, todas son maravillosas, todas nos revelan como una pincelada de esto que nos resuena hacia adentro, así que vamos a extrañar mucho tus entrevistas. Ahora estoy dentro de la entrevista, ¿viste? Una como resonancia ahí potente. Muchas gracias por esta entrevista, pero antes de cerrarla, me gustaría preguntarte algo. ¿Tú crees en esto que en algún libro, en alguna referencia, dice que también es un tema cíclico esto de que llegamos a la ascensión, después vienen unos años de oscuridad y así, por ejemplo, cada 26.000 años y sucesivamente cuando llegamos al centro de la galaxia con este sol central? ¿Tú crees en esa teoría? Más o menos cuadra bastante con las eras astrológicas. Tiene bastante sentido, cuadra bastante, no lo puedo garantizar al 100%, pero todo apunta a que tiene bastante sentido lo del descenso, lo del ascenso. Quizá no es tan lineal como lo dicen, pero en general me cuadra bastante.
Perfecto. Que primero descendemos de lo sutil, luego ahora estamos en subida, bajada, también por una ley pura de ciclicidad y por fractalidad lo podemos ver en nuestra vida, con lo cual me resuena y me cuadra bastante. No sé si es tan literal como lo dicen, tan lineal, pero desde luego cuadra bastante bien. Cuadra bastante bien, así es. Ah, qué bueno, qué revelador también. Y por otra parte, bueno, creo yo que esto de despertar, que podría ser también iluminarse, como que cuadra también con lo que han predicho algunas creencias de Oriente, pero como por supuesto hay ciertas partes de los libros que son bastante trágicas, Mm. habría que omitirlas, pero fuera de eso, esta representación de lo en la parte humana que nos toca vivir, siempre creo yo que esto de que hemos descubierto, ¿no? De que existe una resonancia en cada cosa, de que existe una fractalidad, de que todo es frecuencial, nos lleva a algo básico, que es que como vibramos, vivimos. Claro, y no es fácil de entender eso, pero si lo pensamos a un puro nivel emocional, las emociones parecen vibraciones dentro de nuestro cuerpo. Parece como una caja de resonancia y cada uno siente más en una parte del cuerpo en otra, a veces más en la cabeza, más en las sienes, en el entrecejo, a veces por las mejillas, por el cuello, pero en definitiva se parece mucho a una caja de resonancia que va vibrando. Y desde luego, tal y como vives dentro, tiene mucho que ver con cómo estás vibrando, con cómo está rebotando la información dentro de ti. Esto me ha sentado como una puñalada, es muy gráfico, es decir, la vibración que me genera parece una punzada. Pues tal y como vibramos es como sentimos, y tal y como sentimos en gran parte es tal y como vivimos. Porque uno puede tener una situación envidiable a nivel externo, pero si lo vive como un infierno, pues no va a ser tan envidiable, porque esa persona dentro de sí mismo está viviendo algo desolador. Y al revés, alguien puede tener una situación objetivamente difícil y complicada, pero si la vive bien y con alegría, entonces se vuelve envidiable a nivel interno por cómo lo está gestionando y cómo lo está disfrutando. Por lo tanto, sí, tal y como vibramos es tal y como vivimos, no tal y como es nuestra vida, que influyen más variables, no solo la vibración, aunque la vibración es importante, pero desde luego tal y como vibramos es tal y como vivimos. Tal y como vibramos es tal y como vivimos. Y recuerdo mucho una vez que dijiste que había que ser como todos los signos del zodiaco, tratar como de aprender de cada signo lo mejor e incorporarlo, porque a veces decimos, no, que yo soy ascendente tanto, la luna en tanto, pero como que este mensaje tuyo fue tan power porque me quedé con esa parte, ¿no? Que a veces uno dice, oye, Escorpio, y tal cosa. Pero como que al final igual uno tiene tanto que aprender, por ejemplo, de un escorpiano, ya que, que son así como tan artísticos, dicen que son muy sexuales. Yo la verdad es que no me he topado con eso, pero lo que sí me he topado es con que son personas muy sensibles también de agua y que son personas muy así hacedoras de cosas, muy creativas. Entonces, como en ese sentido, me gustó mucho ese mensaje que podamos ser todos un poco de cada signo. Bueno, porque es que por fractalización, aunque tú no tengas ningún planeta en Escorpio, por ejemplo, pero tienes a sus representantes que son Marte y Plutón, y también tienes una casa 8. Entonces, solo por lo que te puedas tener en casa 8 o por el hecho de que tengas Plutón en carta y Marte en carta, algo de Escorpio tienes, algo de Marte tienes, en una proporción más baja que uno que tenga el Sol en Escorpio o ascendente o Mercurio, Venus o lo que fuera. Entonces, sí, tenemos un trocito de todos y precisamente lo interesante es no despreciar a ninguno porque por tránsito te va a pasar Plutón, te va a pasar Urano, te va a pasar todo. Entonces, más vale que los tengas mínimamente trabajados a todos. Eso es la gran herramienta de la astrología que hemos podido siempre ver gracias a Robert. Tantos aspectos, no solamente los que se pueden leer en una carta, sino también llevado a la vida práctica, llevado a la vida diaria, ¿no? Y que como decía acá por acá, ahora toca ver todos los videos de Robert desde el principio y sacar apuntes, recordar y repasar las lecciones. A mí se me saltaron algunos además, dice Mariel. La verdad que muy linda esta conclusión y me quedo muy contenta de poder haber estado contigo compartiendo también para los demás, para todo lo que resuena con este compartir. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Cristina. Muy agradable la charla. Muchas gracias.